Muy bien. Esta semana pasó algo particular y quise compartir con ustedes, sentí, creo que es de parte de Dios, compartir con ustedes este asunto. Hoy hay algunas personas de esta congregación que están en Bogotá, porque hoy hay una marcha nacional e internacional que la han llamado la Marcha por Jesús. ¿Cuántos han escuchado sobre este tema? ¿Sí? ¿Ha escuchado usted sobre este asunto? Y esta semana, gracias mi hermano, esta semana pasada, la semana pasada, me invitaron a que hiciéramos parte con la iglesia de esta actividad, la marcha con Jesús. Inicialmente dije sí, claro, chévere, va a ser una bendición marchar todos por Jesús. Una concejal de aquí de Tabio eh, me dijo, ella hace parte de una congregación y me dijo, pastor, queremos que todas las iglesias estén, van a ir todas, la mayoría de denominaciones, y esto no es cuestión doctrinal, sino que es una cuestión de fe, y todos los que creemos en Jesús debemos proclamar que creemos en Jesús. Y yo dije así como acaban de decir, amén. Sí, amén. Sin embargo, después orando y meditando en el asunto, preguntaba, Señor, ¿qué dices tú? Miremos lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4. Ustedes han leído ya este texto y hasta se lo saben. Versículo 6. Oseas 4, 6. Oseas queda antes de Joel. Siempre es bueno tener la Biblia en la mano y leerla. Oseas capítulo 4, versículo 6. Léalo, por favor. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, aquí hay una reclamación de parte del Señor y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Note la importancia del conocimiento, ¿no? Delante del Señor, la importancia. Diga conmigo, la importancia del conocimiento. Y esto es importante. Hoy debemos crecer en el conocimiento. La palabra del Señor invita y dice que crezcamos en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Debemos crecer en el conocimiento. ¿Qué dice Dios referente a algo, a alguna situación, algún planteamiento? ¿Qué dice el Señor? ¿Sí? Jesús dice en Mateo capítulo 7, y quiero que vaya allí, Mateo capítulo 7, versículo 23, perdón, versículo 21. Mateo 7, 21. Siempre doy un tiempito por si usted está buscando en su Biblia, lo encuentre. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto lo está diciendo el mismo Señor Jesús, ¿no? Inclusive hace la reclamación el Señor y dice, ustedes me llaman Señor y no hace lo que yo les mando. El mismo Jesús hace ese tipo de reclamación. Y aquí lo está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso 22
el siguiente texto, el Señor habla del tiempo final y dice, muchos me dirán aquel día, el día que estemos presentes delante del Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Sí? Cualquiera diría, pues todos los que creemos en Jesús, todos los que proclaman el nombre de Jesús son conocidos o somos conocidos por Jesús. Y el Señor dice en el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Note que el llamado del Señor es más que creer o saber del Señor y decir que Él es Jesús o quién es Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Ese es el llamado. Diga conmigo, la voluntad del Padre. O sea, lo que no está dentro de la voluntad del Padre y lo que no está conforme al Padre ya no es del Padre. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y lo que no es conforme al Padre será desconocido por el Señor, así proclamen el nombre del Señor. Lo que no es, escúchelo bien, lo que no se hace conforme a la voluntad del Padre, entonces será desconocido por el Señor y desconocido por el Padre. Porque a veces decimos, lo importante es que creamos en Cristo, lo importante es que tengamos nuestra fe en Cristo y lo demás, pues todas las iglesias tenemos errores y entonces eso como que no cuenta. Lo importante es que creamos en Cristo. ¿Sí? Hay algo bien interesante en esto. Cuando vemos bíblicamente que no se hizo las cosas conforme a la voluntad del Padre, las cosas trajeron tragedias. Las acciones trajeron tragedias. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ténganlo en cuenta y quiero que usted escuche con atención esto. Había un hombre que era un sacerdote, no se habla mal del sacerdote, no se dice que él hacía cosas malas, pero tuvo una desgracia porque no hizo las cosas conforme a la voluntad del Padre y ese sacerdote se llamó Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Lo miramos el miércoles. Sí, hablábamos precisamente el miércoles sobre esta situación. Elí no habla, la palabra del Señor no dice que Elí era un mal elemento, no dice que Elí andaba en rebeldía o hacía las cosas mal, pero él permitió como papá permitió que sus hijos ministraran en rebeldía, en pecado y no les estorbó. Y esto trajo la condenación para Elí. Imagínense. Vaya a Primera de Samuel capítulo 3, versículo 13, y esto es importante reflexionarlo. Primera de Samuel 3:13. Dice, leamos desde el 12. Desde el 12, por favor, devuélvanse al 12. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. No dice por la iniquidad que él hizo, ¿no? Sino por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha ¿qué? Estorbado. Léalo con atención.
El comportamiento de Elí nunca se dice que es malo. El actuar de Elí con respecto a lo que era su ejercicio sacerdotal nunca fue juzgado, ¿sí? Pero su responsabilidad de velar por la integridad de lo que sucedía en el templo no lo ejerció. Él tenía que velar porque él era el sacerdote principal y él tenía que velar que los demás, todos los que ejercían ministerios, allí estuvieran en santidad, hicieran las cosas conforme a Dios. Y los hijos de Elí entonces hacían las cosas en pecado, dormían con las mujeres del templo, se emborrachaban y hacían cosas contrarias a la voluntad de Dios, contrarios. Y a causa de ese menosprecio, de ese no poner en orden las cosas y hacer valer la voluntad del Señor, terminó siendo condenado él. Diga conmigo, debemos velar que las cosas de Dios se hagan conforme a Dios. Hoy a nuestro parecer pueden suceder muchas cosas. Cómo nos parecen y cómo nos gustan ciertas cosas que están moviéndose en ciertas iglesias, cosas que se promueven, pero que no son conforme a la voluntad de Dios. Y se le está buscando disminuir gravedad y hay que tener cuidado. Note esto. El hecho de no haber estorbado a sus hijos le trajo juicio y condenación a él mismo. Otro caso, Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? El rey Saúl. Miremos allí, 1 Samuel capítulo 15, versículo 21. Saúl iba bien. Un rey iba bien, respaldado por Dios. Pero Dios le dice, vaya, conquiste una ciudad. Y leamos los versículos 21 y 22. Dice, antes de leerlo, dice que el Señor le dijo, vaya, conquiste esa ciudad, pero no se traiga nada, deje todo allá. Y Saúl llegó a esa ciudad y conquistó todo, arrasó con todo, pero miró bueyes, ovejas, cabras, gorditas, bonitas. Y entonces dijo, no, llevémoslas, sería un desperdicio matarlas y dejarlas acá. Más bien llevémoslas y las sacrificamos a Dios y se las presentamos como ofrendas a Dios. Cuando yo leo esto, yo digo, pero ¿qué de malo tiene, cierto? La intención era buena. Intención, ve unos bueyos, unas ovejas, unas cabras gordas y dice todo esto para presentarlo al Señor en sacrificio. Esto es de lo mejor de lo mejor. Ni en Israel tenemos unos bueyes tan bonitos. Y entonces toma y lo trae. Y entonces cuando llega el sacerdote o el profeta Samuel, le hace la pregunta. Versículo 20, leamos 21 también. Estamos en 1 Samuel 15. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová, verso 22, tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Hace esa pregunta, ¿no? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y allí vimos que más adelante, el verso 23, leámoslo, el 23 también, y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, le está diciendo el profeta a el rey,
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Analícenlo, por favor, cuando usted mira, sí, cualquiera diría, no, pero ¿cómo? No es justo. Pero así son las cosas. Si el Señor lo dijo, se debe hacer. La cuestión no es como a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos parece, sino lo que el Señor ha mandado y ha ordenado. Y cada vez debemos nosotros velar porque las cosas sean conforme, diga conmigo, conforme a Dios, no conforme a nosotros. ¿Sí? Note la gravedad de no hacer la voluntad del Padre, sino la nuestra. Aquí no hay espacio para negociaciones. Como Dios lo mandó, así debe ser. Escúchenme bien, como Dios lo calificó, así debemos nosotros calificarlo. Si Dios califica algo como pecado, para nosotros debe ser pecado. Si Dios dice que eso no se debe hacer, nosotros no debemos hacerlo. Claro, usted y yo estamos en la posibilidad de hacer lo que se nos dé la gana, eso es posible. Dios no nos va a nosotros a obligar, sin embargo, el caminar en la voluntad de Dios debe ser el propósito de cada uno de nosotros. Amén. Ese debe ser el propósito, y no solamente el propósito, sino la decisión, el caminar en la voluntad de Dios. Elí murió por causa de sus hijos. Saúl fue destituido de su reino y cortado por causa de su rebelión, desobediencia, por hacer las cosas como le parecía. Moisés, vamos a ir hasta Moisés. Hemos estudiado estos días Moisés, increíble, todos hablamos bonito de Moisés, pero Moisés se equivocó. El Señor le dice, el pueblo, había unas, para explicarles a los que no están a la corriente de la historia, había un tiempo de sequía impresionante, iban por el desierto, no había agua, el pueblo clama, se queja, llora, se revela porque están todos con sed. Y el Señor le dice a Moisés, toma tu vara y ve y le hablas a aquella roca. Háblale a la roca, diga conmigo, háblale. Y le dice el Señor, háblale a aquella roca y la roca dará agua. ¿Qué tenía que hacer? Háblale. Vaya a Números capítulo 20. Versículos 7 y 8. Y dice, y habló Jehová, les pido que apaguen los teléfonos, por favor. Todos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién habló? A Moisés. Toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y ¿qué debe hacer? Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Pero pase al versículo 11. Y dice, entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Y golpeó la peña con su vara, ¿cuántas veces? 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
¿Cómo le dijo el Señor? Háblele. Y el otro fue y la golpeó. Pero ¿qué de malo tiene? Pues que sí, pobrecito se equivocó, pero eso le costó que Moisés no entrara a la tierra prometida. Ahora, aquí no estamos exagerando la nota, estamos hablando lo que es bíblico y las cosas con Dios deben ser conforme a Dios. Con Dios no hay cosas grises o amarillas o oscuritas, con Dios las cosas son transparentes. Amén. Esto es importante tenerlo en cuenta. La palabra del Señor dice que Satanás es engañador y se disfraza como ángel de luz. Esto es importante tenerlo en cuenta. Debemos tener cuidado. El libro de Segunda de Corintios, porque a veces somos como niños en entender las cosas. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Segundo libro de Corintios capítulo 13, capítulo 11, perdón, versículo 13 y 14. Dice lo siguiente: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿De qué está hablando? De obreros fraudulentos, de falsos apóstoles, de personas que aparentan ser siervos de Dios, ¿sí? Y lo dice en el versículo siguiente, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Note que aquí está haciendo una comparación, un paralelo entre lo que es la forma en que Satanás engaña y dice que se disfraza como ángel de luz, así como algunos obreros falsos apóstoles se usan como siervos de Dios. Y está hablando, tenga cuidado con las enseñanzas equivocadas. Amén. Tenga cuidado con las invitaciones que parecieran ser sanas. Pero ¿qué de malo tiene que salgamos todos a proclamar a Jesús? ¿Qué de malo tiene? ¿Sabe qué pasa? Estamos en Colombia. En Colombia, el 95% de Colombia creen en Jesús. ¿En qué creen los católicos? En Jesús. ¿En qué creen los adventistas? En Jesús. ¿En qué creen los unitarios? En Jesús. Hasta los testigos de Jehová creen en Jesús. ¿Va? ¿En qué creen? O sea, la pregunta es la siguiente: ¿para qué tenemos que marchar por Jesús si hay un país que cree en Jesús? ¿O no es así? Y aquí hay algo que está detrás de este asunto que es complicado, porque debemos nosotros detenernos y tener cuidado, porque hay cosas que pueden parecer pero no deben ser. ¿Sí? ¿Qué de malo tiene? Me dijo la concejal cuando le dije no invitaría a la iglesia, no saldremos y esta tarde no saldremos. Y qué pesar que hayan personas que son de esta congregación que ya se fueron para Bogotá a esa marcha y tenemos que avisarles. ¿De acuerdo? Pero no saldremos porque el asunto es que es el mismo Jesús en el que creemos nosotros al Jesús que creen los católicos. ¿Ha pensado usted en eso? Me gusta cuando algunos hacen. Analízalo, por favor, medítalo. ¿Es el mismo Jesús? Y yo quiero darles una respuesta contundente: no es el mismo Jesús. No es el mismo Jesús en el que yo creo, el que cree esta congregación, al que creen los unitarios. No es el mismo Jesús en el que creemos nosotros, al que creen los testigos de Jehová. No es el mismo Jesús. No somos iguales. Quiero decirle que nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, no es el mismo del catolicismo.
Y me gusta ese silencio, todos están, porque creo que la mayoría pensaría que es el mismo. Voy a comenzar y creo que vamos a mirar unas 5 o 6 razones para darnos cuenta que no es el mismo. Primero, diga conmigo, Jesús es el Señor. Dígalo fuerte. Amén. Jesús es el Señor. Escuche bien, Jesús es el Señor, no es el divino niño. ¿Están conmigo? Esta es una diferencia demasiado marcada. Totalmente lejos el uno del otro. Note cómo hoy una vez nos pusimos en dos extremos totalmente diferentes. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 37. Verso 36, perdónenme. Dice el apóstol Pedro, predicando al pueblo de judío, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Amén. Jesús no es el divino niño. Por eso esto es una artimaña del enemigo, porque esos falsos apóstoles que hoy podemos hablar, dicen que el Papa es el apóstol de Dios hoy en la tierra, y esto lo que promueve cada día y tratan de llevar a la gente a minimizar a Jesús. Es que yo no tengo por qué guardarle mucha responsabilidad, respeto a un niño. ¿Me entienden? No tengo por qué guardarle tanta pleitesía a un niño. Por eso cada final de año le cantan es al niño. Antón tiruriruriro. Y beben los peces en el río. ¿Quién sabe qué diablos es los que beben los peces en el río? Eso no es cierto. Tutaina tuturumaina. Si a mí me cantan unas canciones de Los Pollitos Dicen en mi cumpleaños, seguro que me molesto. Porque es que yo soy Miguel y soy el pastor. Y si lo hacen mis hijos, soy el papá. Y si lo hace mi esposa, soy el esposo. Y si lo hace mi mamá, le diría: no, señora, yo ya crecí, por favor, no me irrespete. Pero cada año, cada vez, entonces van al 20 de julio, al divino niño, se aglomeran las personas y allí todo y se encomiendan, inclusive dicen: yo soy devoto al divino niño. ¿O no es así? Y el apóstol Pedro, en la primera de las predicaciones, cuando el pueblo, el Espíritu Santo viene, inmediatamente le muestra al pueblo y le habla del Señor y del Cristo. No le está mostrando un niño, le está mostrando un Señor. Cuando hablamos del Señor, está hablando de quien tiene autoridad y dominio sobre las cosas. Y ese es el Jesús en el que creemos. Yo no voy a salir a marchar. No, la propuesta es: marchen, y entonces usted marcha con su comunidad, adelante de ustedes va otra iglesia, adelante de ustedes va otra iglesia y detrás de ustedes va otra iglesia, y cada uno de ustedes cantan y van cantando y vamos con camisetas blancas y todos vamos diciendo que somos de Cristo y que todos creemos en el mismo Jesús. Pues no, porque mi Jesús no es un niño. Amén. Segundo, diga conmigo: Jesús venció la muerte. Dígalo fuerte: Jesús venció la muerte. ¿Sí? Él no está caído. ¿Está conmigo?
La palabra del Señor dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, Segunda de Timoteo. Segundo libro de Timoteo 1:10. Y dice, pero que ahora, Segunda de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de ¿quién? De nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? No de nuestro niño Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sí? Jesús venció la muerte, Él no está allí caído, ¿no? ¿Cómo es que le llaman al Señor el Señor caído de los milagros, ¿no? ¿En dónde lo tienen? ¿En dónde? En Monserrate. En Monserrate. Y ese es el Jesús en el que creen ellos. Caído, todo lacrado allá. Y algunos dicen, le tengo una fe al Señor caído. ¿Es el mismo en el que usted cree? ¿Está notando esto? Y la palabra del Señor dice que Él quitó la muerte, que es nuestro Salvador, y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tercero, voy a avanzar. Jesús, el Jesús en el que yo creo y en el que usted debe creer, está en gloria. Diga conmigo, glorificado, no crucificado. ¿Está? Glorificado y no crucificado. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Y dice, Apocalipsis 14, 14, ¿me pueden ayudar rápido con los textos? Gracias. Y dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién se le dice el Hijo del Hombre? A Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, autoridad, para cegar, para recoger. Amén. Y esto es importante. La corona del Señor ya no es de espinas. ¿Lo han notado? No quieren quitarle esa corona de espinas a Jesús. Lo quieren tener ahí. Y dos, lo quieren mantener crucificado. Vaya a todas partes. En las casas tienen a un Cristo crucificado y se le encomiendan y miran a un Cristo crucificado. Y la palabra del Señor nos describe a un Cristo glorificado. Imagínese a nosotros como cristianos, iglesia y CAM, en una procesión, declarando que somos cristianos y adelante de nosotros con un tremendo crucifijo. ¿Qué opinan ustedes? Diga conmigo, Satanás se disfraza como ángel de luz. Escúcheme bien, ni siquiera ni la cruz, ni en la cruz está Cristo, ni en la tumba está Cristo. La palabra del Señor dice que Cristo fue bajado de la cruz y fue metido en una tumba, pero dice que Él salió de la tumba y fue resucitado. Amén. Y dice que como Él venció la muerte, también nosotros tenemos la oportunidad de tener vida juntamente con Él. Por lo tanto, nuestro pensamiento y nuestra declaración de fe es que tenemos a un Cristo que es Señor, que es Rey y que lo venció todo, que en el que podemos tener confianza, no en uno que genera lástima. Es importante tenerlo en cuenta. Note que son invitaciones como demasiado sigilosas
Y la palabra del Señor dice, tenga cuidado porque Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué está buscando el enemigo hoy en día? Está buscando que nosotros lleguemos a un consenso, lo voy a mencionar al final, que se le llama ecumenismo, donde quiere concientizarnos de que todo está bien y que todos somos iguales, que nos amemos los unos a los otros y que lleguemos al pensamiento de Francisco, el Papa que murió, que todas las religiones son iguales y todas conducen a Dios. Hace unos días miraba un video de un cura donde el cura utiliza la tesis que pidiéndole a María, María le recuerda al Hijo para que el Hijo le recuerde al Padre. ¿Cómo la ve usted? Apaguen los teléfonos, por favor, va la tercera vez. ¿Entienden esto? Escuchen bien esto. Ese es el rollo que se están inventando. O sea, háblele a María y María le recuerda a Jesús y Jesús habla al Padre. ¿Cómo le parece a usted eso? El libro de Juan, capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo 13, por favor. Dice Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Note que el Señor Jesús dice, habla directamente al Padre en la autoridad del Hijo, pero no está diciendo que nosotros debemos pedirle a alguien para que le recuerde a Jesús, para que Jesús le recuerde al Padre. Cuando nosotros miramos, como acabamos de ver esto, nos damos cuenta que no tenemos nada en común. Analícelo, por favor. Usted no tiene que ir a estar identificando y diciendo, es que tenemos el mismo propósito. No es la misma fe. ¿Están conmigo? No es la misma fe. Así se parezca, así tengamos la misma Biblia. Pero no es la misma fe. Nosotros tenemos a un Señor que está en los cielos. Ni siquiera, y voy a hablarlo ahora más adelante, ni siquiera tenemos cruces. Hay algo en lo que ha caído el cristianismo. Y el cristianismo ha caído que hay iglesias cristianas que tienen cruces en sus altares, una cruz vacía. Y entonces algunos dicen, no, es que la cruz es el símbolo del cristianismo. No, señor, eso tampoco es cierto. Lo han tomado para simbolizar, porque esto viene ya de una persona que soñó, que vio una visión, que estableció una religión, el catolicismo, y esto viene de allí. Pero sabe, nuestra identidad es Cristo, no la cruz. Si usted lo lee, y voy a adelantarme un poco y luego me voy a reversar, pero nosotros no caminamos detrás de una cruz. No es la identidad de esta iglesia la cruz. Ténganlo en cuenta, porque el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Lea con mucha atención, por favor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros,
maldición. O sea, Él se hizo por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Escúcheme bien, el madero es símbolo de maldición, y cuando Cristo fue al madero se hizo maldición por nosotros, llevó por nosotros todo pecado, toda maldición allí en la cruz, el justo pagando por nosotros. Eso es lo que significa. Pero la cruz no es ninguna bendición ni es nuestra identidad. Nuestra identidad sigue siendo Cristo nuestro Salvador. Es importante tenerlo en cuenta. La cruz es símbolo de muerte y nuestro llamado es a llevar vida. Nuestra identidad es vida. El Señor dijo: yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y siempre se habla, la palabra del Señor habla del evangelio de la cruz. Está hablando del evangelio del Cristo crucificado, pero no está hablando de la historia de cómo murió en la cruz, pero no está hablando del evangelio de una cruz. Yo quiero decirles que hace muchos años, cuando comencé el evangelio, a mí me gustaba usar esas cadenas con una crucecita. Y yo soy cristiano. ¿Por qué? Por la cruz. Pero la cruz la utilizan los católicos. Váyase usted a un ritual de brujería, ¿sabe qué hay? Cruces. ¿O no es así? Váyase al cementerio y ¿qué hay? Cruces. Donde habla de muerte hay cruces. Siempre lo he dicho, váyase usted por las carreteras en donde hay un accidente y muere una persona, ¿ahí qué ponen? Una cruz. Se muere un perro, ¿y qué ponen? No, que cristianote ese perro. ¿Están conmigo? ¿Sabe? Más que cargar una cruz para decir que usted tiene una identidad cristiana, cargue la verdad cada día en sus labios, el buen testimonio, el hablar, el predicar de Cristo como nuestro Salvador. Amén. El evangelio, mire, leamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Uy, Dios santo, ¿qué pasa? 1 Corintios 1, 18. ¿Ya lo tienen? Dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Escuche bien, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Note al final está diciendo, ¿es qué? Poder de Dios. ¿La cruz es poder de Dios? No, lo que está hablando es el evangelio de la cruz. ¿Qué es el evangelio de la cruz? Es explicar que el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino y murió en la cruz, pero resucitó. O sea, no se quedó ahí en la cruz, sino que se resucitó, venció la muerte. Eso es para nosotros poder de Dios. No es el poder de Dios la cruz. Lo que está hablando es la historia de lo que sucedió en la cruz. Eso es locura para la gente. Hace un tiempo, no estoy hablando de política y espero no molestar a nadie con respecto a esto, pero hace un tiempo Pedro dijo en una de sus alocuciones, y dijo eso de que yo creo en Jesús como un revolucionario, pero él murió ahí en una cruz y de ahí no se levantó. Eso lo dijo Pedro. Yo lo vi, lo oí. Ahora, ¿dónde está el poder? No en la cruz, ahí se acabó en la mente. Eso es lo que ellos consideran locura, el pensar que hubo un hombre que fue levantado, que levantó de la muerte y venció la muerte. Y en ese Jesús es que creemos. Esa es la locura. Esa es la locura. Por lo tanto, no podemos amar más la cruz que a Jesús. Hay personas que le guardan reverencia muchísima a las cruces, pero caminan todo el día por todas partes donde va como si Jesús no existiera. Apenas llegan delante de una cruz, se quitan el sombrero, se agachan y se callan. Hace unos días una persona pasó por el frente de una
de un crucifijo, iba con una cerveza e inmediatamente llegó y la escondió y se quitó el sombrero. ¿Está notando cómo es la diferencia? El cristianismo no tenemos esa identidad, no por lo menos nosotros. ¿Sí? Mire, la palabra evangelio significa buenas noticias de salvación. ¿Eso significa? Por lo tanto, cuando dice el evangelio de la cruz es locura, no está hablando de la cruz, está hablando de las buenas noticias de salvación. Se refiere al mensaje, léalo conmigo, sobre la vida, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo para la salvación de la humanidad. Cuando habla del evangelio de la cruz, significa todo eso, que es el mensaje sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo que nos permite a nosotros la entrada al reino de los cielos. Eso es el evangelio de la cruz, no una cruz en particular. Si algo debemos nosotros despreciar es la cruz, no debemos amar la cruz. Amén. Ahora predican, ame su cruz, porque la palabra del Señor dice, tome su cruz. Cuando está hablando, tome su cruz, está hablando en sentido figurado, no que ponga una cruz. Está hablando, muera también juntamente con Cristo. Diga conmigo, sentido figurado. No literal, no es poner y que ahora en la casa tenemos nuestra propia cruz. No, está hablando y está diciendo nuestra bendición no es tomar la cruz. Nuestra bendición es Cristo que pagó por nosotros. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero es con Cristo. Hay una gran diferencia en esto. Y han literalizado que ahora carguen cruces, las ponen en sus camisas, las ponen en su pecho, las ponen en las manos, se las ponen miramos aquí, hace un tiempo miraba una noticia y le dieron de baja a un ladrón y cuando le toman la cámara por las noticias, ¿sabe qué tenía en el tobillo? 2 cruces. ¿Está entendiendo eso? Entonces las puso ahí como amuleto para protección. ¿Sí? Y lamentablemente han tomado la cruz como símbolo del cristianismo. Han idolatrado la cruz y se han olvidado de Jesús. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, nosotros, mis amados hermanos, debemos entender la diferencia. Debemos entender la diferencia. Nosotros cada día debemos enseñarle a ellos, en vez de unirnos con ellos para proclamar no sé qué cosas y una identidad igual, debemos enseñarle a ellos a conocer al verdadero Jesús glorificado, Salvador y Dios. Que de su mente saquen ese pensamiento de que Jesús es poderoso porque está caído, de que Jesús es poderoso porque es divino niño, de que Jesús es poderoso porque está en las manos de María, porque todo eso, ¿cómo llevan a Jesús a disminuirlo para que usted en su mentalidad o la gente en su mentalidad vea a un Jesús chiquito y vean otras opciones como más grandes, mayores? Hace un tiempo le di una escuela de discipulado en la casa, que nunca lo hago, casi nunca lo hago, a una familia en Tenjo. Y estando allá hablaba precisamente sobre la idolatría y le preguntaba a una niña como de 7 años, cuando llegábamos al punto de lo de María y tenían ahí la imagen de María y el niño alzado, ¿no? Como lo vemos en toda parte. Y le pregunto a la niña, una niña como de 6 o 7 años, le pregunto, mamita, ¿quién es más poderoso? ¿María o Jesús? Y la niña voltea a mirar y dice, pues María. Note lo que dice, como tan bruto, pastor, pues claro. Y esto es algo que está marcando, no se hace inocentemente. ¿Por qué ese deseo de mostrar a Jesús cada día chiquito ya? Note que no muestran a Juan Pablo II chiquito, ¿no? No muestran a la Madre Teresa de Calcuta chiquita. Siempre quieren imponer ídolos grandes, señores, pero a Jesús lo quieren
disminuir. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es la verdad. Y porque mientras mantengan esa mentalidad en la gente y la gente crece con esa mentalidad, ¿por qué la gente se molesta tanto, tantísimo cuando hablan de María o de algún santo y no de Jesús? ¿Ha notado eso? Porque eso ha sido parte de su mentalidad desde pequeños, los han ido formando y estamos en medio de una sociedad que hoy ve a Jesús como un elemento de muchas formas, pero no como el Señor y Dios. Nosotros somos los que estamos llamados a establecer y a hacer entender quién es Jesús. Escúcheme, si no llevamos esta palabra, este evangelio a la mente y a los corazones de las personas para que crean en Cristo, no tienen salvación. Por lo tanto, de ninguna manera nos podemos juntar con ellos. ¿Está entendiendo esto? Hay muchas cosas y el tiempo se pasó. Pero sí quiero también hablar y aprovechar este momento, y tal vez lo hable también dentro de 8 días sobre estos mismos temas. Pero hoy traje este librito, mire. Me lo regaló un pastor cristiano. Bueno, pastor cristiano, dice ser pastor. Se llama Manual del Poder de la Sangre de Jesús. ¿Alguno conoce este libro? ¿Ninguno lo ha tenido en sus manos? No. Dice que es hecho por el autor es César Castellanos. 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Aquí está. Al que quiera se lo presto ahorita, no se me lo vaya a llevar. Y hay tantas cosas, porque aquí lleva y habla de 7 aplicaciones de la sangre de Jesús que usted debe hacer y debe enseñar. Debe promoverlos. Habla y denme unos minutos. No estoy haciendo una crítica. Estamos advirtiendo y estamos hablando la verdad en el nombre del Señor. Dice, primer estudio, protegidos por su sangre. Después de explicar, dice que la sangre de Cristo es la que nos protege. ¿Qué opina usted? Ahora, la pregunta es, ¿Cristo derramó su sangre? La pregunta es, ¿la sangre de Cristo tiene poder? ¿Están conmigo? La sangre de Cristo tiene poder. O tuvo el poder y tiene el poder. ¿Pero para qué? ¿Entienden lo importante de saber, de entender? La palabra, por eso leía al principio de esta enseñanza, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es verdad, y vamos a mirar un poco, miremoslo. Protegidos por su sangre, dice lo siguiente, aplicación. No le puedo leer todo, pero usted lo va a discernir en el nombre del Señor. Y dice, a partir de hoy tome la determinación de aplicar el poder de la sangre que el Señor Jesucristo derramó sobre todas las áreas de tu vida y experimente su protección divina, vida espiritual, personal, familiar, emociones, finanzas, ministerios, etcétera. A diario en su tiempo de oración confiese lo que la sangre de Jesús hace por usted. Invita a los líderes, guíe a las personas a entender, a aceptar que la sangre de Jesús es la única salida que tenemos frente al pecado y sus consecuencias. ¿Cómo le parece? Ahora, entonces cambiamos a Dios y su poder y ahora y de ahora en adelante ya no nos encomendamos al Señor para que dice el Señor, a Josué le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién es el que nos prospera?
Dios. Ahora la pregunta es, ¿tenemos que aplicarnos la sangre de Cristo para tener prosperidad? ¿Sabe? Convierten una verdad en una mentira. Convierten algo que es espiritual en brujería. Eso es brujería. Ahora entonces todos los hermanos, le está yendo mal en la plata, venga para acá. Ya en el nombre de Jesús le aplico la sangre de Cristo para que las finanzas vayan bien. ¿En dónde dice eso en la Biblia? El libro de Deuteronomio capítulo 15 o capítulo 28, versículo 1 al 15 habla y dice: si obedeces la voz de Jehová tu Dios para poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vamos a otro paso. ¿Quieren saber más? No es para criticar, es para que usted tenga y le pida al Señor discernimiento. Dice: aplique sobre los asistentes. Mire, dice: a causa de la sangre derramada por Jesús a través del sudor. ¿Sí saben cuándo pasó eso? Cuando Jesús oró y dice que sudó sangre, dice: el engaño no puede tocar su vida. O sea, cuando esa sangre que el Señor Jesús derramó a través del sudor, esa sangre es poderosa para que el engaño no toque su vida. ¿Sí le parece esto como brujería? Aplique sobre los asistentes la sangre que Jesús derramó a través del sudor. Oiga, no es la misma sangre la que pasó a través del sudor que la que estaba en las manos, que la que estaba en las piernas. No es la misma sangre. ¿Están conmigo? Pero ahora entonces es la sangre del sudor y dice: para quebrantar la maldición del engaño. Efesios capítulo 1, vaya conmigo, versículos 17 y 18. Mire cómo contraría. ¿Quién tiene la razón? Vamos a mirar esto. ¿Quién tiene la razón o quién está equivocado? Lea conmigo, por favor, con mucha atención. El apóstol Pablo enseña y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿De dónde viene el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios? Para que usted no sea engañado. ¿De dónde viene? La palabra del Señor dice: y ahora tenemos la mente de Cristo. Entonces están tomando un elemento simbólico espiritual para convertirlo en un hábito espiritual. Que eso tiene que ver con la esotería, con la brujería, con todas estas cosas. Verso 18, por favor, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Toda sabiduría viene del Señor, no haga eso. ¿Qué tal esta iglesia? Ahora me aplico la sangre que el Señor derramó por su frente para que haya sabiduría en mí. ¿No está desviado de la verdad? Escuche esto: ore por la ofrenda y desate. ¿Quién desata? ¿Usted? Desate bendición y el poder de la sangre sobre las finanzas de los asistentes. Voy a leer uno más que vi por acá, muy importante. Todos son importantes en este tema, pero no quiero pasar por alto esto. Desate el poder de la sangre que brotó a causa de la corona. O sea, una era el sudor de la frente y otro a causa de la corona.
sobre su vida y su familia. Establezca metas de fe y láncese a conquistar. A causa de la sangre derramada de Jesús a través de la corona de espinas, usted puede experimentar libertad intelectual, escuche bien, profesional, ministerial, política y económica. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Cómo la ve usted? Note lo que dicen. A causa de la sangre derramada por Jesús a través de la corona de espinas, usted puede experimentar libertad intelectual, profesional, ministerial, política y económica. Entonces, póngale cuidado. Un muchacho está estudiando y no se le queda una materia, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahora mismo me aplico la sangre derramada de Jesús por la corona de espinas. Eso es brujería, hermano. Y termina diciendo, revierta la maldición. Oiga, revierta la maldición en bendición. La confesión, con la confesión de la sangre. Por cuanto derramaste tu sangre, Señor Jesús, por medio de la corona de espinas, bendita es la tierra por tu causa. Ordeno a los espinos y a los abrojos de mi vida y mi familia que caigan en lo profundo de la mar. Declaro que hoy es cambiada la maldición de mi tierra, la herencia de mi familia, por la bendición en la sangre de Cristo. Amado hermano, por eso el Señor habla y dice la necesidad que tenemos hoy de tener conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El libro de Efesios capítulo 1, y voy a ir terminando. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención, por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Vuélvalo a leer. Vuélvalo a leer. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, somos redimidos por la sangre de Cristo. Eso dice la palabra. Diga conmigo, redención. Somos lavados por su sangre, dice la palabra. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Vaya allí, primer libro de Juan 1:7. Aleluya, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note que en lo que habla la palabra del Señor, habla de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Sin embargo, hay algo bien interesante. Nunca dice que usted entregue su vida a la sangre de Jesús. ¿Están conmigo? Escúchenme bien. La palabra del Señor no dice que usted entregue su vida a la sangre de Jesús. Tampoco dice que invoque la sangre de Jesús. ¿Me están entendiendo? Nunca dice ore a la sangre de Jesús. No dice aplíquese la sangre de Jesús. Pero sí dice el que invoca el nombre de Jesús será salvo. Esto es una descripción de lo que espiritualmente el Señor hizo. La palabra del Señor dice, y por su llaga somos nosotros curados. Dice Isaías 53, dice por su llaga. Pero usted no debe decir, ahora yo invoco la llaga de Jesús. Eso es brujería. ¿Están conmigo? Usted invoca al Señor y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor dice en su palabra, yo soy tu sanador. Amén.
Eso dice la palabra del Señor. Nosotros dice, puesto los ojos en Jesús. Hoy hay gente poniendo los ojos en la cruz. Hoy hay gente poniendo los ojos en el divino niño. Hoy hay gente poniendo los ojos en la sangre. Hoy hay gente poniendo los ojos en la corona de espinas. Todo esto está dañando el evangelio, porque lo que nosotros debemos hacer es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nuestra fe debe estar puesta en Jesús. Cómo lo haga el Señor, eso lo hace Él. Pero nosotros no debemos poner los ojos en cosas, porque se están volviendo idolatría y brujería dentro de las iglesias. Hoy estamos viendo que se usan una cantidad de elementos. Corren. Venga, hermano, que ahora le venden la cruz por dentro con la semilla de mostaza, y vale un poco de plata, y la gente corre que porque ahora la cruz con la semilla de mostaza interna y la semilla de mostaza traída desde Israel, y la gente paga un poco de plata, y entonces andan con eso. ¿Qué hay en su mente? ¿En dónde están depositando su confianza? ¿En dónde está su fe? Eso es brujería. Eso es brujería. Entonces, si usted necesita para sentirse protegido una cruz, usted está acudiendo a la brujería. Amén. Y debemos, el Señor nos llama hoy a sacar de nosotros todo aquello que contamina la verdad del evangelio. Por lo tanto, mi hermano, hoy el ecumenismo está alcanzando a muchas iglesias. Diga conmigo, ecumenismo. Aquí tengo la frase, no sé si la tienen proyectada, gracias por proyectarla. Dice que ecumenismo es el movimiento y tendencia religiosa que busca la unidad de la reconciliación y el entendimiento entre las distintas iglesias y confesiones cristianas. O sea, note esto, el ecumenismo está haciendo eso. Es un propósito, amén, es un propósito, el ecumenismo es un propósito diabólico de buscar formas de que nos une y estemos todo bien. Entonces todos creemos en la misma Biblia. No, hermano, todos no tenemos, no miremos las diferencias, miremos lo que nos une. Y esta es la forma en que Satanás hoy se está disfrazando como ángel de luz. Esta es la forma en que estos falsos apóstoles, alguien me dijo, pero pastor, eso es promovido por Sedecol, que Sedecol es la Asociación de Cristianos de Colombia. Pues puede ser promovido por un mismo ángel, pero la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo lo enseña y dice, si un ángel de luz viene predicando un evangelio diferente a ese, no le crean. Mi hermano querido, si usted ha tenido hasta hoy, en el nombre del Señor quiero invitarlo a que analice, si usted ha tenido hasta hoy costumbres de hacer cosas, por ejemplo, de coger aceite y echarle aceite a las cosas en su casa, a las cosas inmateriales, si usted ha tenido cosas como cruces, cosas que hace y practica, que porque se la enseñaron en una iglesia. Y cuando usted analiza, si usted medita en este momento en el nombre del Señor y usted analiza y se da cuenta que esas cosas, mientras las practica, usted deja de ver a Jesús y está viendo esos elementos, entonces está lejos de la verdad, se está apartando de la verdad y está entrando a un ámbito de esotería y brujería. ¿De acuerdo? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cada día amemos al Señor. Amén. Al Señor glorificado. Al Señor que venció la cruz, al Señor que hoy está con su corona porque es rey. La palabra del Señor dice que es rey de reyes y señor de señores. Amén. Y lo demás porque yo no tengo nada que ir a marchar con el catolicismo. No tengo nada que ir a marchar y a identificarme con los adventistas, con los testigos de Jehová y con todas estas personas que están totalmente desviados del Señor Jesucristo, que en la palabra nos enseña a vivir con Él y para Él.